Eh, hola, 12 de marzo del 2024. Ayer se cumplían 20 años del dramático, del atentado que a día de hoy causó más víctimas en Europa, un atentado yihadista, el atentado de los trenes de Madrid. Y, y bueno, quería tocar un poco el tema porque yo creo que algunos de vosotros que me veréis o que veáis este vídeo estaréis de acuerdo, otros diréis todo lo contrario o discreparéis en todo parte de este relato, de este vídeo. Ayer, por el 20 aniversario, pues se hicieron dos actos, me parece, bueno, se debían de hacer alguno más, pero dos actos principales en los cuales en uno estaban representantes de toda Europa, el rey de España y el presidente del gobierno. Y en otro me parece que había víctimas del terrorismo, una asociación de víctimas, y primero que me causó sorpresa escuchar, bueno, sorpresa no, porque se politiza todo, y escuchar en el acto paralelo de las víctimas del terrorismo hablar de que una portavoz decía que el presidente del gobierno y sobre todo el presidente del gobierno debería estar en este acto que organizaban estas víctimas del terrorismo y que prefería estar en otros actos donde estaba acompañado por Bildu. A mí me resulta triste la politización de estos actos, de estos actos que al final lo que están es pidiendo, eh, pidiendo, reivindicando la memoria de muchas víctimas, que no creo que muchas de ellas ni tuvieran color político. Utilizar esto como arma política, pues me parece muy triste. Desde el público alguien le gritaba que no era el momento. Claro que no es el momento, pero bueno, se politiza todo. Quiero dar una opinión de lo que para mí fueron estos atentados hace 20 años ya. Yo recuerdo que iba conduciendo camino al trabajo y escuchaba las primeras noticias sobre los atentados, unas noticias muy difusas y en el primer momento no se sabía ni si había víctimas y después a lo largo de la mañana pues se fue descubriendo todo esta barbarie que ocurrió con este atentado yihadista que el gobierno por aquella época presidido por Aznar pues trataba en los días precedentes al atentado con toda la maquinaria mediática decir que había sido un atentado de ETA cuando no se tenía certeza. Y aún ayer este impresentable, que este hombre debía, para mí debía estar juzgado y si no igual en la cárcel, porque igual ya había cumplido la condena, pero yo creo que debía de ir a la cárcel, porque él dice que no, en un comunicado de FAES, ayer decía el comunicado de FAES que no llega a ser más que andar puro y duro para seguir difundiendo su odio, su política de desprestigio, de mentira, el trumpismo, decían esta mañana, que empezó a nacer hace 20 años y sigue muy latente. Pues decía que no se sentía para nada culpable de los atentados que se le habían intentado. Decía culpabilizar a él y a su partido. Yo desde aquí te culpabilizo a ti y a tu partido, lo tengo muy claro, que si no hubiéramos intervenido España en la guerra de Irak, pues no habían tenido lugar estos atentados. Eso lo tengo clarísimo. Y decía que a día de hoy su tema su terquedad de decir que no había ninguna certeza de que ETA no había intervenido en el atentado. Cuando hace días el juez Bermúdez, el juez de este caso, el juez que condenó a los autores intelectuales y a los autores que estuvieron a pie de calle, pues decía que en la condena, que después de investigar de forma minuciosa, que no había ninguna conexión de ETA y que lo que había sido era un atentado yihadista. Y este hombre, Aznar, sigue insistiendo que él no tiene nada que ver. Este criminal de guerra, yo lo llamo criminal desde aquí, y que ha sido de lo peor, y sigue siendo, porque es quien está manejando el partido del PP desde aquella
el PP ha sido un partido que se ha dedicado al bulo, se ha dedicado al odio, a la xenofobia, a no apoyar para nada al país. Lo único que hacen es destruir lo poco que consigue la izquierda cuando gobierna y ver por los de arriba. Es lo que ha hecho siempre. Yo recuerdo que una historia que leía, que se reunió una vez con Casado, el descubridor que lo defenestraron. Casado es el anterior presidente a Fagejó, y lo defenestraron por descubrir la corrupción del PP de Madrid. Fijaros, y por descubrir la corrupción de su partido, pues lo echaron. Pues hablaba en una conversación para darle consignas de que tenía que ser mucho más duro, más radical, porque si no iban a perder lo que habían conseguido en el régimen del 78, este paripé de que fundacional de la democracia de este país, que no es más que un paripé donde gobiernan los herederos del franquismo. Entonces, claro, él decía que había que ser más duro, que eso es lo que quería la derecha. También Cuca Gamarra y Isabel Ayuso, curiosamente ayer decían que no era el día, en un aniversario de este atentado, que no era el día para hablar del tema. Pero bueno, el comunicado de FAES, el comunicado de Aznar le chafó la forma que querían tratar ayer pasando del tema, porque saben que este tema duele a muchos españoles y que sabemos, yo creo que la mayoría, que esto fue un atentado, que después se quiso crear con dinero de la Caja B, se untó a los medios de comunicación para crear lo que decían ellos la teoría de la conspiración, que esto todo se había creado para derrocar mira qué mentes más, bueno, no me salen las palabras porque diría una burrada, más calientes tiene el PP para decir que un atentado había sido creado para sacarlos del gobierno. Bueno, a día de hoy siguen con esa tema. Como decía yo, el juez Bermúdez decía que fue el que condenó a los yihadistas, que no había ninguna prueba que indicara que ETA tenía nada que ver con estos atentados. La derecha es siempre así, es muerte, es odio. Fijaros en la guerra de Irak, lo del metro de Valencia, el copago farmacéutico, cuánta gente murió por no poder pagarse las medicinas, el Ya 42, donde se entregaron cadáveres troceados en diferentes cajas, nadie se dimitió, el tratamiento de la hepatitis C, y que siempre es muerte. El PP, si no lo crea de una forma, la crea de otra. Y que estamos ya hartos de este tipo de política de la derecha, del desprestigio, de siempre lo mismo, no hacer nada por el país, no tener propuestas para mejorar la vida de la mayoría de los españoles, que somos los de abajo, no tienen propuestas de salarios, de condiciones laborales, de vivienda, de servicios públicos de calidad, sino que hace todo lo contrario, privatizar todo y hacer negocio. Y aún así la gente le vota, sobre todo, vuelvo a decir por enésima vez, la gente a la que hace más daño, que son los enfermos, los pensionistas y los trabajadores. Y está así, como tienen comprado todo el sistema mediático de la derecha, todos los periódicos y casi todas las televisiones y el resto de medios de comunicación, levantando bulos en contra de la izquierda, pues al final la mentira cala. Decían ahora mismo en la radio que fijaros que Trump, con las burradas que hizo en Estados Unidos, con lo de la lejía, que bebieran lejía, con los bulos continuos y con el asalto al Capitolio, pues tiene probabilidades de volver a ser presidente. Fijaros en qué planeta estamos viviendo. Y que ya dejen ya volviendo para finalizar a los dirigentes, a los representantes del PP en todas las instituciones. A la ultraderecha no lo digo porque estos ya no tienen ni media neurona para intentar rectificar algo más que su discurso de una España que no tiene nada que ver con la España real. La España de privilegios para 4 y sobrevivir los demás. Eso es el fascismo. Pues decía hace unas pocas fechas en el Senado, la hermana de Miguel Ángel Blanco, esta vividora, que vive a cuenta, por desgracia, de una muerte muy cruel, de muchas que hubo, causadas por ETA, pues seguía hablando de ETA que hace años que no existe. Parece que a la derecha sin ETA no son nada. Y le contestaba un
un oponente, y el Estado que dejara ya que volviéramos al espíritu de Hermoa, que ETA se fue hace muchos años, y que muchas víctimas, no esta vividora, que es la hermana de Miguel Ángel Blanco, muchos familiares de víctimas ya pedían, y lo han pedido varias veces, que se deje de utilizar las víctimas de ETA para el rendimiento político de cuatro descerebrados. Vale, hasta pronto.